Amados hermanos y amigos, les tengo una gran noticia este día. Jesucristo ha resucitado. Alabado es el Señor. Bendito es el Señor. Claro está, no es que hoy haya resucitado. No, hoy recordamos, como lo hacemos cada día, no hay duda, pero hoy recordamos que Jesucristo, creemos en un día como el amanecer que ocurrió en este día, el sepulcro fue abierto donde su cuerpo estaba depositado, se manifestó, dice la Escritura, el poder del Padre y le levantó de entre los muertos. Desde ese día, Jesucristo vive, reina, gobierna para siempre. Desde ese día, Jesucristo es el Señor. Le recordamos, no solo en esta semana, hermanos, recordamos claramente, constantemente, que Jesucristo vivió este sacrificio terrible, que murió, como está escrito, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero constantemente estamos recordando que Dios el Padre, con poder, dirá la Escritura, le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y que por causa, dirá también el Espíritu por el apóstol Pablo, a causa de su obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor por siempre. Muy bien, es un gozo que estemos juntos, amados. Les exhortamos a no separarnos. La fe no puede faltar, amados hermanos, amigos. La fe no puede faltar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también hemos aprendido que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Debemos estar juntos, seguir juntos, esforzarnos, hacer tiempo, ¿no? Las familias, claramente, ya tienen instrucción de reunirse cada día, como ahora, idealmente el día domingo, tipo 19:30 horas, 7:30 de la tarde, y de lunes a viernes a las 20 horas, ¿no? Quisiéramos que los hermanos, los matrimonios y familia en general hagan un esfuerzo. Creemos que debe hacerse, hermanos, de tal manera que en ese tiempo nos reunamos todos, desde el norte, pasando por este sector central, hasta bien al sur del país, más amados hermanos nuestros que están fuera, ¿no?, del territorio de Chile, reciban ellos también la bendición de la palabra del Señor. Por eso es que quisiéramos estar juntos en armonía, como dice el Salmo aquel. Muy bien. Permítanme, antes que leamos la porción de la Escritura de hoy, permítanme, por favor, recordarles que según hemos convenido y se informó el domingo anterior, este día domingo, este es un día especial, es el día en que la iglesia aparta para el Señor una ofrenda. Llevamos muchos días sin reunirnos físicamente o congregacionalmente en forma presencial. Muchos días sin esas reuniones, esos cultos hermosos que el Señor nos permitía tener. Bueno, hemos entendido que aunque sea una sola vez a la semana. Esta semana hemos sido muy bendecidos. Vino un matrimonio de amados hermanos nuestros a decir: pastor, nosotros lo hemos hecho de esta manera. Cada día de reunión, con nuestros niños hemos tomado la ofrenda. Y la reunimos en la semana, y aquí está la ofrenda de las 2 primeras semanas que hemos estado congregándonos en la familia. Qué hermoso, ¿no?
Señor, bendiga a nuestros hermanos, pero bendiga a toda la iglesia también, bendiga la casa, que con obediencia nos reconoce que estos son tiempos de honrar al Señor. Por tanto, les recordamos, este día domingo, esperamos cada hermano, cada familia, haga ofrenda al Señor. Ya hemos dado las instrucciones, las pone en un sobre, lo sella y la aparta. Si apenas pueda, nos la acerca o nos avisa si es que debiéramos mandar a algún joven de los nuestros para que haga retiro, según corresponde, ¿no? Ofrendas y diezmos según la instrucción que también se ha dado, ya sea que obtengan internamente los números, la información necesaria para hacer alguna transferencia electrónica, o que tomen el dinero y lo pongan dentro de aquel sobre, no lo sellen también y lo aparten. Bueno, igual que la ofrenda nos dirán si la pueden acercar o si fuese necesario ir a alguno de nuestros jóvenes para que haga retiro y finalmente todos seamos bendecidos con aquello que el Señor nos ha dado en administración. Muy bien, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por causa de la resurrección de Jesucristo, el Señor, hecho tan glorioso, es que quiero rogarle que comparta conmigo la lectura, amados hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24, vamos a leer allí los primeros 7 versículos. Los primeros 7 versículos de Lucas 24. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, el primer día de la semana, entiéndase día domingo, hermanos. Estamos hablando del calendario judío. El primer día de la semana, entonces, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Debo, hermanos, hacer notar sobre este pasaje unas 2 o 3 cosas para que avancemos luego por la gracia del Señor. Lo primero es, ¿por qué no y cómo no?, destacar la actitud de estas mujeres. No hay un elemento informativo acá que se repita, por ejemplo, respecto de algunos varones, ni de algunos discípulos. No lo hay. Si uno revisa en los textos anteriores, en este proceso en el cual Jesucristo fue tan maltratado, por ejemplo, en el capítulo 23, el versículo 27, cuando Jesús tuvo que caminar con la cruz fuera de Jerusalén para ser crucificado allí en la montaña, en el versículo 27 dirá, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él.
A ellas el Señor les entregó un mensaje. No hay duda que sí. Si en el mismo capítulo 23 me acompaña al versículo 49, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Estaban lejos, había mucho temor, pero estaban atentas a lo que pasaba con su maestro. En el mismo capítulo 23, verso 55, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vinieron al sepulcro y vieron el sepulcro. Permítame leer de nuevo versículos 55 y 56. Dice el 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y sigue, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron, son las mismas mujeres, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Primero, destacar, amados hermanos, la actitud, el compromiso, la ofrenda de estas mujeres. Con temor, no hay duda. Con mucho llanto, con mucho dolor, sin embargo, no se separaron de aquel que habían visto como su Señor, como su Maestro. No se separaron, se mantuvieron a cierta distancia, observando cuando era llevado, ¿no?, al Gólgota. Observaron cuando estuvo siendo crucificado allí, observaron luego cuando bajaron el cuerpo y lo pusieron en el sepulcro, observaron allí, ¿no?, dónde quedó y cómo quedó, e inmediatamente vuelven ellas a casa para preparar, según está dicho, para preparar especias aromáticas, de tal manera que tenían en su corazón ya el deseo de volver para poner esas especies y buscar la forma de que su cuerpo, esto es lo que ellas entendían, su cuerpo muerto no se deteriorase rápidamente, sino que se mantuviese lo que más fuera posible en el tiempo. Era lo que buscaban. Ellas tampoco habían entendido nada más que de lo que tampoco habían entendido los discípulos. No había ningún entendimiento de lo que el bendito Dios de los cielos había dispuesto para su Hijo. No estaba ese entendimiento, hermano. Hoy día nosotros, claro, algo entendemos por gracia de Dios. Primero, porque tenemos la Escritura. Y segundo, porque los hechos, la historia, nos informa y nos dice cómo ocurrió en forma tan gloriosa. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Entonces actuaban según su corazón les señalaba, a hacer lo mejor posible. Bueno, lo mejor posible aquí para estas mujeres fue que, dice, el primer día de la semana, muy de mañana. Primer día de la semana. Habían descansado ya el día sábado. Y el día domingo, primer día de la semana. Entonces dice que tomaron las especias aromáticas que habían preparado y corrieron al sepulcro. Y cuando llegaron allí, se dieron cuenta que la piedra estaba movida, observaron dentro, el Señor no estaba, se quedaron temerosas sin saber qué pasaba. Aparecieron estos varones que le dijeron una cosa que la iglesia del Señor debe guardar en su corazón, amados hermanos. Esta es una frase que debe ser parte de nuestra vida diariamente, porque lamentablemente alguna vez lo olvidamos. Entonces nos centramos en los problemas, nos centramos en las dificultades, nos centramos en ciertas enfermedades y nos parece que todo es oscuridad, no hay ninguna posibilidad, no habrá forma de salir de esta situación en la que estamos. Y nos olvidamos la palabra del ángel diciendo a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya.
Aleluya. Bendito es el Señor. Si uno revisa, amados hermanos, hemos conversado días antes de cómo la Escritura da testimonio de Jesucristo, le llama la verdad, le llama la luz verdadera, ¿no? Es la palabra de Dios. Pero lo central es que dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El Señor le dice a uno de sus discípulos en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy. O sea, no es cosa de que alguien pudiera quitarle la vida. Era necesario que su cuerpo físico, el cuerpo que el Padre le había preparado para la comisión, era necesario que ese cuerpo muerto fuera a la sepultura y muriera allí. Lo estaremos conversando estos días. Era necesario, hermanos. Pero imposible es, como dice el apóstol Pedro en el primer mensaje, allá de Hechos capítulo 2, cuando recién había llegado el Espíritu Santo, él dice, imposible era que la muerte le retuviese, aunque haya habido intención, aunque haya querido. No, porque estaba escrito que no podía el Santo de Dios quedar allí en el lugar de los muertos, así como era imposible que su cuerpo espiritual sufriera ninguna forma de corrupción. Aleluya, no era posible. Pues bien, interesante la actitud, la forma, la ofrenda de las mujeres. Hermoso el mensaje de los ángeles. Hermoso el mensaje de los ángeles. Pero glorioso lo que dicen estos ángeles anunciando el Evangelio de Dios, de lo cual también vamos a estar conversando estos días. Interesante, mire por favor los versículos 6 y 7. 6 y 7. Dice en el 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, comillas, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Eso es muerte. Y resucite al tercer día. Lo que está haciendo notar el ángel, repitiendo lo que el Señor les había explicado antes, es el anuncio del evangelio completo de Dios. Necesario que fuera crucificado y por lo tanto muerto. Obviamente para ser luego de ser muerto debía ser sepultado, porque aquí está escrito que debía resucitar al tercer día. No se puede resucitar a alguien que no esté sepultado. Por lo tanto, observe que en una frase hay una presentación, hay una entrega de la verdad completa del Evangelio de Dios, insisto, del cual luego estaremos trabajando por la gracia del Señor. ¿Qué significa, hermanos, que Jesucristo el Señor haya sido resucitado por Dios el Padre? ¿Qué significa? Acompáñeme a recordar un par de textos que la iglesia conoce, pero que hoy debemos, para gozarnos en el alma, repasar y leer juntos en la gracia del Señor. Por favor, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Les ruego, deje marcado Lucas 24. Perdón si me atrasé en esto. Deje marcado Lucas 24 porque debemos analizar aquí una experiencia del Cristo resucitado con alguno de sus discípulos. Por favor, Lucas 24 queda marcado, le pone allí una señal. Y me acompaña a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, desde el versículo 19, amados hermanos. Versículo 19. Amén. Leo en el nombre del Señor. Dice, y cuál está explicando varias cosas.
Aquí está, se va a centrar en esta. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el tiempo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. El Espíritu Santo usa al apóstol Pablo aquí para revelarnos cómo es que lo que leímos en Lucas 24 acerca de el testimonio de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Pero no es solo el hecho de que estuvo muerto, se le dio vida y bueno, ya anda por ahí, anda paseando, anda visitando a los amigos. No, por favor. No, es hermosísimo como el Espíritu lo explica a través del apóstol Pablo aquí a los Efesios. Dice que lo que opera en Cristo no es una autodeterminación, no es una autocapacidad para vencer la muerte. Dice que lo que opera en Cristo es la supereminente grandeza del poder de Dios. Eso es lo que dice que opera. En el versículo número 20 va a decir, la cual operó en Cristo. O sea, es la supereminente grandeza del poder de Dios. Esa misma grandeza del poder de Dios que operó inicialmente cuando creó todas las cosas por la palabra de su poder, cuando dio vida a todas las cosas, cuando ordenó aquellas cosas que estaban desordenadas y vacías, cuando hizo que se manifestara la luz, que es Cristo mismo, en medio de tanta tiniebla. Esa misma supereminente grandeza de su poder, absolutamente incomparable. ¿De quién más usted ha oído alguna vez que se hable de esta manera? De alguien se dice, esta persona, o esta autoridad, o este gobierno tiene tanto poder. Sí, tiene poder, muy bien. O alguien puede decir, no, pero es que es tan grande la fuerza o el poder que tiene. Bueno, está bien. No estamos hablando solo de un poder grande. Estamos hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios. Y dice que operó, bendito sea, versículo número 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y, aleluya, no quedó a flor de piso. No quedó sobre la tierra. No fue resucitado y entregado a una familia para que lo cuidase y lo atendiera, así como en un tiempo de recuperarse de la experiencia que había tenido. No. Dice que la supereminente grandeza del poder de Dios opera en Cristo, lo resucita de los muertos, pero lo sienta a su diestra en los lugares celestiales. Sí, yo sé que usted está diciendo que eso había sido prometido antes. Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Muy bien. Allá estaba la promesa, allá estaba la profecía y aquí está el glorioso cumplimiento. Aleluya, aleluya. Pero mire qué hermoso es el hecho de que el Padre lo siente a su diestra para que gobierne. Porque dirá en el verso 21, expresamente dice que Él lo puso. Su trono está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Pero dice, y sobre todo nombre que se nombra.
no solo en este siglo, en este tiempo, sino que cualquier nombre que se levante en los tiempos venideros. ¡Aleluya! O sea, Jesucristo es lo más alto, lo más grande. No importa el lugar, no importa la situación y no importa los tiempos que corran. Él es, Él ha sido y Él será por siempre y para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito, bendito es el Señor. Alabado es el Señor, amados. Como si esta manifestación de poder y autoridad fuera poco, por favor, en el verso 22, afirma dos cosas que nosotros, especialmente como iglesia del Señor, debemos estar atentos, atentos. Dice en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Por favor, piense en algo terrible. Piense en algo difícil. Piense en algo imposible para los hombres. Aleluya. Creo que no hace una semana atrás, por estas mismas pantallas, hicimos notar que habíamos estado orando en este lugar. Mientras nos comunicábamos con ustedes, hicimos un tiempo y oramos por una sobrina de uno de nuestros amados y de los más cercanos hermanos que nos colaboran. Estaba con un pronóstico increíble. Lo que menos le dijeron que lo que tenía era un accidente cerebral y que lo que venía era lo peor. Eso fue lo que menos le dijeron, porque le dijeron otras cosas terribles respecto de la condición en que estaba. Pero bendito es el Señor, hemos creído a un Cristo resucitado por el Padre, sentado a su diestra, con absoluto poder y autoridad, que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Quiero decirles que este día hemos conversado con el amado hermano y él ha dicho que durante este día, aquella sobrina, una señorita, aquella sobrina va de regreso al hogar. Porque el Señor les dio la victoria en una situación tan terrible como la que estaba viviendo. Bendito es el Señor. El Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero lo que sigue es tan glorioso como dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Iglesia, dice, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados, este es un punto que debemos conversar en detalle un poco más adelante, porque lamentablemente a veces la iglesia olvida que no tiene cuerpo separado, no tiene cuerpo independiente. La iglesia no se manda sola. Si es iglesia de Cristo, tiene cabeza, tiene gobierno, tiene autoridad, tiene protección, tiene cobertura, pero tiene quien le gobierna también. No es al gusto de cada uno. No es como este grupo quiere, o como este otro quiere, o como esta autoridad quiere. No, perdón. No es al parecer de cada uno. Entonces a alguien le parece y dice, no, es que yo creo, dice alguien, que en este tiempo la iglesia del Señor debe participar en política porque es necesario, porque bueno. El punto no es lo que opina el hermano o el reverendo aquel. El punto es qué dice la cabeza de la iglesia, que es Cristo, el bendito Hijo de Dios. A otro varón se le ocurre dar instrucciones de qué es lo que tiene que hacer la iglesia, o, por ejemplo, desordenadamente, así como, ya, no, desobedezcan a lo que está establecido y salgan a las calles y pónganse a gritar y pónganse a predicar. Qué falta de entendimiento hay. Como dirá la palabra del Señor, que es Cristo. Y Cristo es cabeza del cuerpo, cabeza de la iglesia. ¿Qué dirá por el sabio Salomón?
Para todo hay un tiempo. Y hay que ser capaz de administrar los tiempos del Señor. Hay tiempo de esparcir piedras, pero también hay tiempo de juntar piedras. Hay tiempo de edificar, pero hay tiempo también de destruir. Hay tiempo de plantar, pero hay tiempos de arrancar. Debe entenderse, debe reconocerse los tiempos y la administración que el Señor nos entrega. ¿Cómo se hace? Estando atento a la cabeza. Por eso es que es tan glorioso cuando dice el Espíritu aquí en la carta de Pablo a los Efesios, que el Padre dio a Jesucristo su Hijo por cabeza a la iglesia. Iglesia que es cuerpo de Cristo, pero iglesia también que dice que contiene la plenitud. ¡Aleluya! La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, la iglesia del Señor no es una institución. No es un grupo que se reúne en torno a una religión, por favor. La iglesia de Cristo es la manifestación de su cuerpo, de su autoridad, de su poder, de la vida de Cristo en medio de este sistema gobernado por el maligno. Y en eso la iglesia debe cuidarse, debe estar atenta, sujetos todos a lo que el Señor entrega como instrucción para su amada iglesia. Mire, si me acompaña un poquito a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9, 10 y 11, solamente 9, 10 y 11. Porque los versículos anteriores va a decir que Jesucristo tuvo un gran sentir. Y ese sentir de Cristo fue obedecer, dice. Obedecer al Padre en todo. Obedecer al Padre en todo. Dice incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Pero comienza el versículo 5 diciendo, haya pues en vosotros, esto es, haya pues en la iglesia del Señor, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que si hay algo que el Señor destaca, algo que el Señor requiere, pero algo que el Señor recibe como ofrenda, es la obediencia a su palabra. Cuidado, es que yo quiero, es que me gusta, es que me parece. No, por favor, terminemos con eso de una vez. Aquí hay uno que ya pensó, hay uno que ya sabe, hay uno que tiene autoridad. No tiene autoridad que le haya tomado. El Padre le dio toda la autoridad en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Él es el Señor. Y el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Iglesia que es su cuerpo. Entonces, el llamado es que la iglesia tenga el mismo sentir que tuvo Jesucristo el Señor. Y ese sentir fue de obediencia. Dice que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual, mire cómo el Padre reconoce la ofrenda de su Hijo. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios también, ahí está, ¿ve? También le exaltó hasta lo sumo, lo más alto, no hay nada más allá de él. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Aleluya. Se doble toda rodilla ante el nombre de Jesús, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire cuánta riqueza, amados, cuánta riqueza hay en reconocer, en aceptar y confesar que Jesucristo,
que murió por nosotros según las Escrituras, que fue sepultado, pero que el Padre con poder le levantó una sola vez de entre los muertos, nunca más muere. No es que muera todos los años, no es que haya que andar un día o dos calladito en la llamada Semana Santa porque el Señor ha muerto. No, 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 todo eso es engaño. Todo eso es falta de entendimiento. Cristo el Señor murió una sola vez. Bendito sea. Una sola vez fue sepultado y el Padre una sola vez le resucitó. Le levantó de entre los muertos y esa vez le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesucristo. Aleluya. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. El apóstol va a decir en la carta que le escribe a los colosenses, si me quisiera acompañar una hoja hacia su lado derecho, Colosenses capítulo 1, cuando en el versículo 16 habla de que en Él fueron creadas todas las cosas, dice las que están en los cielos y que están en la tierra, y empieza a nombrar, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, aleluya, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando dice todo, hermanos, es todo. ¿Qué significa? Que debemos venir a la palabra del Señor. Pedir que el Espíritu Santo nos revele verdades tan gloriosas como estas. De tal manera que por la gracia del Señor, la iglesia empiece a usar correctamente, responsablemente y con alta sabiduría, empiece a usar el nombre de Jesucristo el Señor ante situaciones que requiere que se manifieste la autoridad del bendito Hijo de Dios. Yo quisiera seguir un poquito en esto aquí, pero debo decirles, hermanos, hasta donde podamos. El tiempo pasa demasiado rápido entre nosotros. Pero quiero rogarle, dejar dicho a lo menos esto, aquí en Lucas capítulo 24, porque debo, si me permite el Señor, entrelazar dos cosas que no deben quedar así como sueltas. Capítulo 24 de Lucas, usted lo dejó marcado hace un ratito. A partir del versículo 13, dice, he aquí dos discípulos, dos de ellos iban el mismo día, el primer día de la semana, de que habló antes, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, aleluya, ya había resucitado. El ángel se lo dijo a las mujeres antes. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo el Señor, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Le dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué lindo testimonio, ¿eh? Qué bonito. Pero no completo. Pero no completo. Le reconocieron como profeta, como maestro. Dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero no alcanzaron todavía a verle como el Señor. Verso 20, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21, pero nosotros esperábamos. Qué pena, no funcionó la esperanza que teníamos. Ese es el punto, ¿se fija?
Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora dice, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hablaron de las mujeres que habían dado la noticia de que el Señor había resucitado. En el verso 24 dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, o sea, había confirmación, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, como no le vieron, significa que nada es verdad, porque ellos creían a las cosas que veían. Pero cuando uno anda creyendo a cosas que ve, hermanos, es porque ahí no hay fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, no tengo que decir, no, yo creo esto porque el Señor acaba de darme esta respuesta. Yo creo que el Señor sana porque el Señor me acaba de sanar este familiar, este pariente. No, pero si ya está sano, claro, es fácil. No, pues la gracia es la bendición. El trato del Espíritu está en que cuando la persona está malita, ya pues agónica, cuando le están diciendo que no tiene vuelta, que usted diga muy bien, pero lo vamos a someter a los pies de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el punto. Es lo que el Señor quiere, que la iglesia del Señor funcione de esa manera y no de otra. El reclamo de estos jóvenes era que al Señor no le vieron. Versículo 25, 26 y 27 va a decir entonces, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Mire cómo los trata. Se había levantado con más autoridad el Señor. Ya se había presentado al Padre. Y el Padre le había dicho, te sientas a mi diestra para que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Y le había dado al Padre un gran nombre, que sobre todo no, muy bien. Entonces ahora le dice a estos discípulos que no habían podido creer, les dice, oh insensatos y tardos de corazón, o sea, de corazón lento, de corazón duro, para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara, aleluya, en su gloria, volviera a la gloria del Padre. Verso 27, y comenzando desde Moisés, entiéndase Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Un texto profético, y vamos a cerrar allí porque el tiempo no nos permite nada más. Salmos número 2, amados hermanos. Salmos número 2. Nos dará oportunidad, lo creo firmemente. Nos dará oportunidad el Señor para avanzar un poquito en este análisis, este examen de cómo uno se manifiesta el poder del Padre en su Hijo, levantándole de los muertos y constituyéndolo en Señor y Cristo. De cómo esto no es casualidad, sino que es cumplimiento de la palabra del Señor, dicha por sus santos profetas, como está escrito. Y cómo es que hoy día la iglesia debe alcanzar un entendimiento, un nivel de revelación tan alto que pueda creer que no hay cosa creada ni en los cielos ni en la tierra. No hay cosa creada que no esté bajo el poder, bajo el gobierno del nombre poderoso de Jesucristo el Señor. El Señor nos va a dar ese tiempo y el Espíritu Santo va a estar trabajando en los corazones de nuestros amados hermanos, para que se abran, dice Pablo a los Efesios, los ojos de nuestro entendimiento y se revele la vida de Cristo el Señor a nosotros. Por favor, Salmo número 2. Mire cómo está escrito.
¿Por qué, dice, se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Piensan en cosas sin vida. Verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, deshagámonos de Dios. Ese es el punto. Respecto de Dios y de su ungido, del versículo 2. El punto es, no permitamos que haya ningún gobierno de Él. No permitamos que se hagan las cosas como Él manda. Rompamos ligadura, liberémonos de Él, echemos esa cuerda de Él en nosotros, quitemos todo esto. ¿Quiénes hacen esto? Bueno, dice los reyes de la tierra, los príncipes. Sabemos que cuando habla de cuerda no está hablando de cosas físicas. Está hablando de cosas que tienen que ver con el alma de los hombres. Hasta hoy día, ¿qué han hecho los gobiernos? No hablo de la pandemia, hablo de la vida que tiene cierta normalidad. ¿Qué han hecho los gobiernos? Sino constituirse en grandes hombres de autoridad, de poder, tomar acuerdo, consenso entre ellos para establecer leyes, para establecer normas que van absolutamente en contra de lo que nuestro bendito Dios y Padre y Jesucristo, su Hijo, ha establecido como instrucción para todos los hombres. Porque cuando el Padre resucita a Jesús de entre los muertos y le sienta a su diestra, dice que pone todas las cosas debajo de sus pies. Pido perdón. Y le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa entonces? Que no importa el gobierno, no importa el país, no importa el hombre, no importa la condición política que tenga, da lo mismo para Dios. Lo que los reyes debieran hacer es sujetarse a la voluntad de Dios. Lo que los parlamentos en el mundo debieran hacer es tomar las leyes y pasarlas por el sedazo de la palabra de Dios, de manera que se haga la voluntad de Dios. Es verdad. Un varón, me enviaron un mensaje este día uno de mis hermanos. Varón decía ahí algunas cosas en las cuales en el fondo tiene sentido, tiene razón. Qué pena que se digan de tal mala manera. Es verdad que no puede estar bien para Dios. No puede Dios estar de acuerdo ni autorizar que se asesinen criaturas en el vientre de una madre. Es verdad, eso está bien. El único que da la vida y la quita es el bendito Dios y Padre. No la pueden quitar las leyes de los hombres. No pueden autorizar eso. Es verdad que Dios el Padre ha dispuesto que el cuerpo del hombre y de la mujer es el centro de adoración. Tiene que tener un sentido de culto. Debe ser templo del Espíritu Santo del Señor. Y debe verse de esa manera y no de otra. No para un uso indiscriminado, sin consecuencia, y lo del sexo da lo mismo, y el uso que se le da lo mismo, y la forma da lo... No, por favor. Entonces cuando dice que los reyes, en el versículo 3 del Salmo 2, dice rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros su cuerda, está diciendo no queremos que nos aten nada a Dios, no queremos que nos liguen nada a Dios, no queremos nada con Dios, queremos estar separados de Dios. ¿Y sabe cómo lo hacen? Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces resuelven el tema. Sí, pero lo único que hacen cuando plantean las cosas de esa manera, lo único que hacen es decir, mostrar el grado de necedad que tienen. Lo gritan, lo publican. Dice el necio en su corazón. Si lo dice... es porque hay necedad en el alma. Muy bien. Salmo capítulo 2, versículo 4. El que mora en los cielos. ¡Aleluya! Siéntate a mi diestra, le dice el Padre a su Hijo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego
hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, como está pasando ahora, hermanos. Los turbará con su ira, como está pasando ahora. Países tan ricos económicamente vistos, países con tanto desarrollo industrial, países capaces de apretar con un dedo allí algo en una máquina y exterminar otro país lejano. Sin embargo, frente a esta pandemia, están con las manos atadas, con los brazos cruzados y están declarando que no pueden. Hacen solo lo que pueden. Sí, porque ellos pueden poquito. Aleluya, hay uno solo que puede y lo puede absolutamente todo. Dice en el verso 5, el Señor hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero ¿qué dice el Padre? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Aleluya. Bendito es el Señor. Alabado es el Señor. Alabado es el Señor. Amados, Jesucristo está resucitado. No desde este día. En nuestro calendario ya hacen sobre 2000 años. Jesucristo ha resucitado. Ha resucitado por el poder del Padre. Ha resucitado por la autoridad del Padre y ha sido puesto como Señor, como Cristo, como Rey de Reyes. Ha sido puesto como el Todopoderoso. La iglesia que hace, cree a la palabra del Señor. Y no se traba en lucha, en pelea contra este gobierno, contra el otro, lo que este hace o aquel. La palabra del Señor debe ser anunciada como lo hacemos por la gracia de Dios. La palabra del Señor debe ser mostrada. El Señor verá por su gracia dónde llega, cómo llega. El Señor verá si por su Santo Espíritu una palabra de la que predicamos, de la que mostramos, llega a alguna autoridad y es tratado por el Espíritu Santo. Lo hace el Señor. Pero no es esfuerzo humano, no es fuerza de hombre. Es la autoridad y el poder que el Padre ha dado a su Hijo, hermanos. Honremos a Jesucristo el Señor. Ponga Él humildad en nuestros corazones. Doblemos nuestra cerviz y digámosle, tú eres el Señor. Yo estoy aquí como tu siervo, como tu esclavo, para hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Les ruego que donde está, oremos juntos al Señor. Yo solo introduciré la oración. Siga orando en casa para que proclame a Cristo, al Señor, al que está sentado a la diestra del Padre, al que tiene toda autoridad. Y si en casa hay una dificultad, si hay una cuestión que está como mal en el matrimonio, en la familia, en los hijos, o los hijos están afectados por algo de los padres, tome esta palabra creyéndola. Y diga, Padre, yo creo que tú diste a tu Hijo toda autoridad, aleluya, en los cielos y en la tierra. Y le diste un nombre que es sobre todo nombre. Pues en el nombre de Jesús me permito declarar que tú vas a darnos victoria en esto, en aquello y en lo que sigue. Oremos con fe. Roguemos al Señor. Padre nuestro, Señor amado, bendito Dios y Santo Rey. Nos presentamos ante su trono de la gracia, Señor. Papá, gracias por revelarnos cómo operó la supereminente grandeza de tu poder para levantar a Cristo, tu Hijo, de entre los muertos y sentarlo a tu diestra, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque Él es nuestro Señor. Tú lo diste por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Iglesia que es su cuerpo. Iglesia que contiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, gracias por revelarnos esta verdad. Pedimos sabiduría, pedimos gracia, pedimos trato de su Espíritu para operar, Señor, bajo su instrucción. En el nombre de Jesús, papá, ruego atienda a mis amados hermanos y hermanas
en distintos lugares, lugares lejanos, Padre. Atiéndale, Señor, ruego ahora. Reciba, Señor, sus situaciones, sus necesidades, sus planteamientos, sus cuestionamientos. Aún si hubiere falta de fe, pero si está delante de ti, papá, atiéndales, les ruego, y respóndales en su misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús el Señor.